Seguramente has visto este intro varias veces. Y es que después de tantos años ya es más que conocido. Pero probablemente nunca le habías prestado atención a este número. Y no te culpo. En ese entonces pocos jugaban Children of the Atom, así que toparse con la tercera versión parecía redundante. Pero ¿por qué saber qué sucedió antes? Podemos empezar por mencionar que no son 3 versiones. De hecho, son 5. Recientemente fue muy sonada la noticia de que la MVC Fighting Collection incluiría las 3 versiones de X-Men vs Street Fighter para seleccionarse libremente, característica muy aplaudida por los jugadores más leales. Pero esto también despertó la curiosidad de muchos sobre las otras versiones que existen de los demás juegos. Por ejemplo, las versiones de PlayStation que incluían extras y modos de juego exclusivos. Así que por eso vamos a dar un pequeño vistazo a las primeras versiones de X-Men Children of the Atom, más específicamente a la primera, versión que nadie extrañó porque prácticamente nadie la conoció. Este juego fue lanzado en 1994 en Japón y un año después en América y Europa, para la placa CPS-2. Y aunque no es considerado dentro de la saga MVC, sí colocó el fundamento para la misma. Las 5 versiones conocidas lanzadas en arcade del juego son la 1.0, la 2.0, 2.10, 2.20 y la 3.0. Esta última es la única que fue lanzada en arcades de América y Europa. El resto son exclusivas de Japón. Por lo general, las revisiones solo corrigen errores y fallas mínimas. Sin embargo, la versión 1.0 en realidad tiene algunas otras diferencias que quizá nunca conociste. Y esto también porque los ports que tuvimos de consola se basaron en la 3.0. Y ahora que es posible analizar todas las versiones, me doy cuenta que la 1.0 es la que tiene diferencias más notorias. A partir de la 2.0, todas las demás prácticamente son iguales, solo se fueron corrigiendo errores de jugabilidad o algunos bugs. Así que por eso nos vamos a concentrar en esta, la 1.0, la primera versión de X-Men, Children of the Atom. Para empezar, la 1.0 no tiene esta imagen al inicio. Y algunos mensajes que vemos en la intro son diferentes, quizá un poco más intensos. Además de que los personajes hacen cosas muy distintas, y de hecho juegan muy mal. Y hacen todo menos lo que se supone que deberían de hacer, algo que sin duda tenían que corregir. Y si dejas correr el juego verás la demo. Aquí seleccionarán inmediatamente al personaje. Ya en las demás se toman su tiempo antes de escoger a un personaje. Pasando a la pantalla de Records, se muestra el número de victorias, cosa que no sucedía antes. Ya entrado en el juego verás que en general los mensajes que aparecen están más centrados en la pantalla. El contador de hits está ligeramente desfasado del texto. Y en el caso de terminar con un super, el texto aparecía a un lado. Ya después se cambió para que todo saliera centrado, lo cual hace que se vea no solamente más estético sino más impresionante. Quizá este sea un detalle muy pequeño, pero vemos que aquí aparece una abreviatura PTS, refiriéndose a los puntos. En las pantallas de victoria y derrota podemos notar diferencias en los colores de los textos. Y en la primera versión no se mostraban las medallas de las victorias, así que en general vemos varios cambios en los textos. Esto quizá por algunos problemas de planeación. Ya después vemos que se cuidó más la presentación general del juego, pero apenas vamos empezando, ahora vamos a cosas más notorias todavía, que son los escenarios. En el caso del escenario de Wolverine, podemos ver a algunos dinosaurios corriendo al fondo. Sin embargo, en todas las demás versiones que conocemos, podemos ver a una manada en estampida corriendo al fondo. E incluso los personajes tenían diferencias. En el caso de Storm, cuando hacía su super Lightning Storm, los colores estaban ligeramente distintos. Magneto tenía su mano encendida con energía cuando avanzaba hacia adelante o hacia atrás. El super de Sentinel no se podía cargar como lo haces ahora.
Una de las cosas que se puede notar inmediatamente cuando juegas esta versión es la dificultad. Es significativamente inferior a la que conocemos. Y esto es más notorio cuando peleas por ejemplo contra Magneto. En general la batalla es más llevadera, pero eso también se debe a que sus ataques son distintos. Por ejemplo, cuando él lanza su EM Pulse, solo lanza una línea de proyectiles, que dura mucho menos y realmente hace poco daño. En todas las demás versiones lanza 3 ráfagas y prácticamente es imposible de evitar. Si pierdes contra Magneto, escucharás que dice la frase "You are beaten. Magneto is screamed." Pero en realidad se supone que tenía que decir Magneto is Supreme. Así que lo corrigieron, pero en las demás versiones solamente dice esto. "You are beaten." Además de que el juego tenía un error considerable, y es que si perdías la batalla final y continuabas, en ocasiones te regresaba hasta Juggernaut. Y otro detalle es que el grito de Juggernaut y Magneto al ser derrotados es el mismo. E incluso a veces no sonaba. Esto después se corrigió y cada quien tuvo su propio grito. Otro detalle que no estoy seguro realmente si es por la versión es que Akuma simplemente no me sale. Trato de hacer el código para desbloquearlo y no sale, pero de que está ahí y es disponible, ahí está, ya que si llegas a tener una ROM hackeada puedes jugar con él. Y por ejemplo, una de las diferencias que tiene es que en su final no tiene texto, o en su pantalla de Continue sale él y no solamente su silueta. Ahora, entre cada ronda, al derrotar a tu oponente puedes seguirlo golpeando si pulsas el botón Start. Sin embargo, uno de los errores que sin duda debían corregir es que en esta versión podías hacer que el oponente quedara a punto de stun, y te das cuenta porque su imagen se pone de color rojo. Esto provoca que inmediatamente que empiece el round, puedas noquearlo con solamente un golpe. Por suerte quedó corregido en todas las demás versiones. Pasando a los finales, hay varias diferencias, desde cambios en la posición de los textos o la aparición de nuevos como en el caso de Akuma. O por ejemplo, en el caso del final de Cyclops, este diálogo originalmente lo dice Professor X, y terminó siendo Colossus. Y es que en general podemos notar que son correcciones, porque algunos textos simplemente estorbaban, o algunos sprites estaban mal posicionados. Y está por demás destacar que simplemente parece no dar el ángulo deseado, así que fue removida por completo. Pero otros casos más extremos incluyen música completamente nueva, como por ejemplo en el final de Spiral. O en el caso de Wolverine, que en esta sección simplemente no tiene ninguna clase de música. Y finalmente se corrigió con un nuevo track. Además de que este juego simplemente no tiene créditos finales, con todo y que la música sí está en el juego, solo que no se usó. Hay algunas otras pequeñas diferencias que son mínimas, pero en general estas son las más notorias. Así que no veo indispensable que Capcom la haga disponible, pero quién sabe, quizá algún día nos sorprendan. Como dijimos, de las 5 versiones, la 1.0 es la que destaca por lo distinta que es. Pero un momento, ¿dije 5 versiones?
Aún recuerdo el día que vi a lo lejos este video y me intrigó bastante, porque solo recuerdo que pensé, así no funciona el Ice Beam. Quiero mostrarles algo de mi caja de recuerdos. Bueno, no específicamente de mi caja porque no tengo el video original, pero la idea se entiende. Así que aquí les presento el video promocional de X-Men, Children of the Atom. Las compañías suelen presentar sus juegos a inversores o a la comunidad para saber su respuesta, y esto lo hacen con videos o versiones preliminares. Es evidente que son obras en progreso, y a lo largo del tiempo hemos visto como en muchas ocasiones estos juegos suelen ser muy distintos al producto final. Pero siempre es interesante ver cómo van evolucionando las ideas, desde su planteamiento y desarrollo hasta nuestras manos. Hay algunas diferencias muy banales como el logo de Marvel, o el hecho de que no se muestra qué versión es esta. Pero podemos ver otras cosas muy raras. Por ejemplo, Wolverine hace su super sin consumir para nada su barra. O hace su healing con la vitalidad llena y con su barra de super vacía. Y si te fijas bien, el juego muestra nivel 0. La explosión de impacto del Super Optic Blast es de otros colores, y finalmente se cambió a color rojo por obvias razones. O como este escenario donde se puede ver el cielo durante la pelea, pero en la versión comercial esto solo sucede al principio y al final. Además podemos ver que el cristal se quiebra sin razón aparente. En la versión final esto sucede por la presión conforme te internas en las profundidades. Sentinel lanza 4 aliados en lugar de 3, y su golpe agachado dispara un láser de su boca, cuando debería de lanzar un misil, y podemos ver que de pie también lanza un misil. El láser agachado no lo vimos sino hasta MVC2. En este otro fragmento podemos ver que Omega Red salta muy alto, o Colossus haciendo un First Attack, cuando es evidente que Cyclops ya recibió daño antes. Algo similar sucede con Sentinel, donde hace un First Attack cuando él ya había recibido daño. Y Iceman usa su Ice Beam a corto alcance. Sinceramente hubiera preferido que así se quedara. Durante la batalla contra Magneto, el texto de Round 1 aparece tan pronto empieza mientras Magneto todavía está volando. En la versión final el texto aparece hasta que Magneto llega a nivel del suelo. Es evidente que todavía el juego necesitaba mucho trabajo, pero que al final tuvo magníficos resultados. Pero siempre es curioso ver las cosas que se dejaron atrás, pero incluso ver cómo algunas ideas regresaron, como es el caso del láser de Sentinel. Y siempre es bueno contribuir con la preservación de este esfuerzo, y esa es la razón principal de este video. No cabe duda que Capcom se esforzó mucho por pulir este juego, del cual ahora disfrutamos bastante, y que además se convirtió en la piedra angular de la saga MVC, un auténtico homenaje a unos de los superhéroes más queridos de los cómics, y un parteaguas en la historia de los fighting de Capcom. X-Men Children of the Atom. Use your hidden power that lies in your body. Capcom